Les saluda su amigo y anfitrión Javier Martín. Es un gusto estar con ustedes. Aquí estamos en Martín Valores Inmobiliaria, Proyecto UBIT, todos reunidos en su canal de YouTube Tao y Economía. El mundo está entrando en procesos nunca antes vistos de inestabilidad general. Hoy nos referiremos un poco a la economía y otro poco a la geoestrategia. Y queremos concluir con un mensaje para toda la humanidad en el que tratamos de llevar esperanza en momentos tan difíciles. Arranquemos. Los bancos centrales del mundo están entrando en un colapso general en medio del creciente pánico en los mercados ante el embate de múltiples crisis que amenazan al sistema económico mundial, cual si fueran modernos jinetes del apocalipsis. A modo de resumen, primero la Fed y el Banco Central Europeo hicieron declaraciones conjuntas en septiembre de que harán lo que sea necesario para estabilizar el mercado de la deuda. Posteriormente, el Banco Central de Japón intervino para fortalecer el yen por primera vez desde fines de la década de 1990, luego de que la moneda cayera a un mínimo de 24 años debido a las promesas del Banco Central de mantener su política ultra laxa. Acto seguido, el Banco de Inglaterra desistió totalmente en su política de endurecimiento cuantitativo, virando 180 grados, al iniciar una agresiva compra de bonos de la deuda soberana en aras de estabilizar el sistema de pensiones que amenaza con colapsar. Posteriormente vimos a principios de octubre al Credit Suisse entrar en una crisis por sus permutas de incumplimiento crediticio, crisis que aparentemente ha aumentado según veremos pronto. Zero Hedge reportó el 12 de octubre. El estratega jefe de inversiones de Bank of America, Michael Hartnett, tiene una frase de mercado favorita que puede ser la única que necesita un comerciante en estos tiempos. Abro comillas. Los mercados dejan de entrar en pánico cuando los bancos centrales comienzan a entrar en pánico. Cierro comillas. Bueno, en lo que puede ser la mejor noticia para los toros conmocionados después del peor septiembre y el peor tercer trimestre en generaciones, en un año desgarrador para los mercados, los bancos centrales están comenzando a entrar en pánico. Primero fue el Banco de Japón, luego el Banco de Inglaterra y ahora es el turno para el Banco de Suiza. En síntesis, tras 2 semanas en las que todavía no ha habido ningún anuncio formal de la Fed con respecto a esta situación en Suiza, de manera muy silenciosa, la Fed transfirió $3.100 millones al Banco Nacional Suizo para cubrir un déficit de dólares en emergencia. Sin embargo, el domingo en la noche, la Fed envió otros 3.200 millones. La revista Vogon dice al respecto: estamos pues en casi 6.300 millones de dólares en unas pocas semanas que se transfieren al Banco Central Suizo. Y la siguiente pregunta lógica es, por supuesto, ¿por qué Suiza tiene una institución financiera que necesita financiamiento nocturno de bajo costo, 3.33%, por segunda semana consecutiva, por un valor récord de 6.3 mil millones de dólares? El hecho es que la Fed ahora parece estar enfocada solo en defender la inflación y ya no está interesada en los tipos de cambio. Del mismo modo, dadas las respuestas del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra, con subidas de tipo incluso muy sustanciales, parece que los tipos de cambio están desvinculados de los tipos de interés. Por ejemplo, el yen y el franco suizo se deprecian frente al dólar, aunque estos bancos centrales subieron las tasas. Con respecto a la inflación, Peter Schiff comenta: los inversores esperaban hallar un poco de alivio en este informe, esperaban una reducción de la inflación, considerando que la Fed ha hecho varios incrementos en los intereses durante el año y por el hecho de que la economía se ha desacelerado al nivel de estar ya en recesión, aunque una gran cantidad de personas no considera que estamos en recesión. Esta gente sí puede entonces aceptar al menos que la economía se ha debilitado, y esto ha hecho creer a la mayoría que este informe sería positivo en cuanto a una posible reducción de la inflación. Pero ocurrió lo contrario. El reporte luce mucho peor de lo esperado, y el mercado no estaba preparado para esta realidad. El pronóstico general por consenso era de una subida del 0.2%. Y este monto habría sido el doble de 0.1% del mes anterior. Por otro lado, el mes tras anterior fue cuando hubo cero incremento.
Esto permitió a Biden fanfarronear, aduciendo que su gobierno ya había detenido la inflación, ignorando el evidente aumento en la inflación subyacente, al magnificar la drástica caída en el precio de los combustibles que se trajo abajo el índice de inflación. Pero no así a la inflación subyacente, que no contempla los precios de combustible y energía, reflejando únicamente alimentos y otros rubros similares que, como se mencionó anteriormente, tuvieron una fuerte subida que aún no se detiene. Entonces, en septiembre el resultado fue 0.4% en vez de 0.2%, que era el pronóstico, es decir, alcanzó el doble del estimado consensuado. Por otro lado, el precio del petróleo aún estaba bajo en septiembre y los precios del crudo han subido significativamente desde septiembre. Entonces, probablemente el informe del índice de precios al consumidor de octubre revele un aumento aún mayor que el de septiembre. La inflación anual actual es de 8.2%, un poco mejor que el 8.3% de agosto. Aún así, este número es más alto que el 8.1% que se esperaba. Pero si todavía tenemos incrementos sucesivos que sean mejores que el 8.3%, esto implica un porcentaje 4 veces el objetivo que la Fed se había trazado, que es del 2%. No tiene sentido alguno que el mercado siga esperando un descenso en la inflación y encima de todo se sorprenda de que no ocurra. Esta es la clásica definición de locura, repetir una y otra vez el mismo proceso esperando resultados distintos. Esperan que la inflación se detenga porque la Fed ha subido el interés 3.25% en el año. Dicho de otra manera, la economía se ha desacelerado debido a esa subida de intereses y por ende, en teoría, la inflación debe haber bajado. Sin embargo, esto no ocurrirá. La inflación no desaparecerá, al menos en una década, ya que hay demasiada inflación, abro comillas, pendiente en la tubería, cierro comillas, y en la realidad apenas estamos empezando a lidiar con esta. La mayoría de la gente cree que estamos lidiando con un proceso inflacionario originado en la emisión extrema de dinero debido a la pandemia, y que si la Fed hubiera iniciado el proceso de subida de intereses antes y hubiera dejado de emitir dinero antes de lo que lo hizo, no estaríamos experimentando esta inflación, pero esto no es cierto, ya que este proceso de emisión descontrolada de dinero nacido del aire inició décadas atrás. Estamos pagando el precio de los errores de esta política monetaria expansionista que inició en los años 90, incluso antes, en los finales de los años 80. Otra razón por la que la inflación no desaparecerá es porque aún tenemos intereses reales negativos. Pese al endurecimiento cuantitativo, aún tenemos una política monetaria estimulante. Aun cuando la Fed suba intereses al 4% en noviembre, tendremos así la mitad del índice de la inflación, con lo que aún se castiga a los que quieran ahorrar, premiando a los que aumenten el crédito, atizando entonces el fuego de la inflación en vez de aplacarlo. Peor que el porcentaje de inflación general es el porcentaje en la inflación subyacente, ya que se esperaba un aumento mensual de 0.4% que habría significado una reducción del 33% desde el incremento de 0.6% en la inflación subyacente del mes previo. Pero en vez de eso, tuvimos un 0.6% que es mayor que el rango de estimaciones proyectadas que iban para un 0.3% a 0.5%. Recordemos que la inflación subyacente es más importante para la Fed que la inflación general, ya que no incluye alimentación y energía, pese a que estos dos rubros son probablemente las partes más importantes del índice de precios al consumidor. A la Fed le gusta ignorarlos y se enfoca en todo lo demás. Mas si nos atenemos a este dato, entonces ese 0.6% de incremento significa un número muy alto. El incremento anual de 6.6% fue bastante más alto que el 6.3% de incremento en el mes previo y superior al 6.5% que se esperaba. Hasta aquí el comentario de Peter Schiff, que suele prolongarse en sus discursos muchísimo más que esto, pero lo dejamos hasta acá. Mi concepto de lo que pasa en el mundo. Hemos llegado al máximo de volatilidad en los mercados y la bolsa sigue de alguna forma rebosante. Considerando el contexto caótico actual, esto parece indicar que seguirá al alza hasta el último minuto antes del colapso total, que está realmente cerca. Asimismo, no subirán los precios de metales preciosos y Bitcoin hasta en ese momento. La inestabilidad geopolítica ha entrado en una barrena descendente que bien podría desembocar
en un armagedón nuclear y causar la extinción de nuestra civilización. Aunque nunca estuvo más cerca esta terrible posibilidad, no es conveniente para nada entrar en pánico, pues a su vez esta terrible opción es de una ocurrencia poco probable, pues implica el suicidio automático de quien acciona el dispositivo nuclear. Pese a lo preocupante del momento, seguimos creyendo que también enfrentamos este cambio de paradigma con la oportunidad de utilizar las armas requeridas para cruzarlo con éxito, la antifragilidad del Bitcoin y la estabilidad y libertad que traerá esta tecnología en un mundo posterior al colapso de la economía global. Muy agradecido. Nos vemos pronto. Chao.